Artículo 21. Para la fiscalización y verificación de las obligaciones emergentes de la presente ley por parte de los responsables y obligados, los funcionarios e inspectores de la Superintendencia de Servicios de Salud, SSS, y de las entidades tendrán, en lo pertinente, las facultades y atribuciones que la ley asigna a los de la Dirección Nacional de Recaudación Provincial. Las actas de inspección labradas por los funcionarios e inspectores mencionados en el párrafo anterior hacen presumir, a todos los efectos legales, la veracidad de su contenido. Artículo 287. Sustituyes el primer párrafo del artículo 23 de la Ley N-Grados 23.660 por el siguiente. Los fondos previstos por la presente ley, como también los que por cualquier motivo correspondan a las entidades, deberán depositarse en instituciones bancarias y serán destinados exclusivamente a la atención de las prestaciones y demás obligaciones de las mismas y de los gastos administrativos que demande su funcionamiento. Artículo 288. Sustituyes el primer párrafo del artículo 24 de la Ley N-Grados 23.660 por el siguiente. El cobro judicial de los aportes, contribuciones, recargos, intereses y actualizaciones adeudados a las entidades, y de las multas establecidas en la presente ley se hará por la vía de apremio prevista en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, sirviendo de suficiente título ejecutivo el certificado de deuda expedido por las entidades o los funcionarios en que aquellas hubieran delegado esa facultad. Artículo 289. Sustituyes el artículo 25 de la Ley N-Grados 23.660 por el siguiente. Artículo 25. La Superintendencia de Servicios de Salud, SSS, actuará como autoridad de aplicación de la presente ley, con jurisdicción sobre las entidades del artículo 1. Artículo 290. Sustituyes el artículo 26 de la Ley N-Grados 23.660 por el siguiente. Artículo 26. La Superintendencia de Servicios de Salud, SSS, tendrá como fin promover, coordinar e integrar las actividades de las entidades en todo aquello que no se encuentren obligadas por la ley del Sistema Nacional del Seguro de Salud. Actuará también como organismo de control para los aspectos administrativos y contables de las obras sociales. Artículo 291. Sustituyes el artículo 27 de la Ley N-Grados 23.660 por el siguiente. Artículo 27. Para el cumplimiento de estos fines tendrá las siguientes atribuciones. 1 grado requerirá y aprobará la memoria anual y balances de las obras sociales. 2 grados requerirá y suministrará información adecuada para el mejor contralor de las obras sociales y otras entidades a la Dirección Nacional de Recaudación Provincial. 3 grados propondrá al Poder Ejecutivo Nacional la intervención de las obras sociales cuando se acrediten irregularidades o graves deficiencias en su funcionamiento. En este caso, cuando la denuncia provenga de la Superintendencia de Servicios de Salud, SSS, por incumplimiento de sus obligaciones como agentes del seguro, se instrumentarán mecanismos sumarios para asegurar las prestaciones de salud garantizadas por la Ley del Sistema Nacional del Seguro de Salud. 4 grados llevará un registro de las entidades en el que deberán inscribirse todas las entidades comprendidas en la presente ley, con los recaudos que establezca la autoridad de aplicación. 5. A los efectos de la verificación del cumplimiento de las disposiciones establecidas en la presente ley y demás normas complementarias, la Superintendencia de Servicios de Salud, SSS, podrá solicitar de las entidades la información necesaria, su ampliación y /diagonal o aclaraciones. Sin perjuicio de ello podrá requerir la colaboración de su sindicatura para que, constituida en la entidad, constate y /diagonal u obtenga la información. 6 grados resolver los conflictos sobre encuadramiento de los beneficiarios de las entidades, determinando el destino de los aportes y contribuciones. Artículo 292. Incorpórase como artículo 28 bis a la Ley N-Grados 23.660, el siguiente. Artículo 28 bis. Para las entidades comprendidas en el inciso y del artículo 1 de esta ley regirá el régimen sancionatorio de la Ley N-Grados 26.682. Artículo 293. Sustituyes el último párrafo del artículo 40 de la Ley N-Grados 23.660 por el siguiente. El síndico será designado por el Ministerio de Salud a propuesta de la Superintendencia de Servicios de Salud, SSS.
Artículo 294. Derógase el artículo 42 de la Ley N. 23.660. Capítulo 4. Sistema Nacional del Seguro de Salud, Ley N. 23.661. Artículo 295. Sustituyes el último párrafo del artículo 2 de la Ley N. 23.661 por el siguiente. Se consideran agentes del seguro a las obras sociales nacionales, cualquiera sea su naturaleza o denominación, las obras sociales de otras jurisdicciones, las entidades incorporadas al inciso y del artículo 1 de la Ley N. 23.660 y demás entidades que adhieran al sistema que se constituye, las que deberán adecuar sus prestaciones de salud a las normas que se dicten y se regirán por lo establecido en la presente ley, su reglamentación y la Ley de Obras Sociales, en lo pertinente. Artículo 296. Sustituyes el inciso A del artículo 5 de la Ley N. 23.661 por el siguiente. A. Todos los beneficiarios comprendidos en la Ley 23.660. Artículo 297. Sustituyes el artículo 15 de la Ley N. 23.661 por el siguiente. Artículo 15. Las entidades comprendidas en la Ley N. 23.660 serán agentes naturales del seguro, así como aquellas otras obras sociales que adhieran al régimen de la presente ley. Artículo 298. Sustituyes el inciso A del artículo 17 de la Ley N. 23.661 por el siguiente. A las entidades comprendidas en la Ley N. 23.660. Artículo 299. Sustituyes el último párrafo del artículo 17 de la Ley N. 23.661 por el siguiente. La inscripción habilitará al agente para aplicar los recursos destinados a las prestaciones de salud, previstos en la Ley N. 23.660. Artículo 300. Sustituyes el inciso A del artículo 21 de la Ley N. 23.661 por el siguiente. A. La cobertura de prestaciones que tienen que dar a sus beneficiarios las entidades comprendidas en la Ley N. 23.660. Artículo 301. Sustituyas el inciso A del artículo 22 de la Ley N. 23.661 por el siguiente. A. Los previstos en la Ley N. 23.660 y sus modificaciones. Capítulo 5. Régimen de trazabilidad y verificación de aptitud técnica de los productos médicos activos de salud en uso. Ley N. 26.906. Artículo 302. Deróganse los artículos 6 grados, 7 grados, 8 grados y 11 de la Ley N. 26.906. Artículo 303. Incorpóranse como artículo 5 bis y artículo 5 ter a la Ley N. 26.906, los siguientes. Artículo 5 grados bis. La autoridad de aplicación determinará los productos médicos activos autorizados para su uso en el territorio nacional. No podrán ser utilizados los productos activos que no hayan sido autorizados por la autoridad de aplicación. Artículo 5 grados ter. Los usuarios de productos médicos activos deberán informar la instalación y uso de los mismos a la autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación determinará los requisitos y procedimientos para el uso de productos médicos activos. Y se reserva el derecho de auditar su cumplimiento. Artículo 304. Sustituyes el artículo 9 de la Ley N. 26.906, por el siguiente. Artículo 9 grados. Requisitos. La autorización de uso se debe otorgar en forma individual a cada producto médico activo, cuando sea ensayado según las normas técnicas aplicables. Los ensayos de verificación técnica deben ser realizados in situ por el Servicio de Tecnología Biomédica del establecimiento de salud, región sanitaria o jurisdicción. En el caso exclusivo de no contar con los recursos necesarios, la autoridad jurisdiccional debe designar la forma y medios para realizarla. A tal efecto podrá contar con los laboratorios acreditados por el Organismo Argentino de Acreditación, o AA, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, INTI, o laboratorios asociados al INTI, o laboratorios de universidades públicas. Artículo 305. Sustituyas el inciso F del artículo 15 de la Ley N. 26.906, por el siguiente. F.
Brindar asesoramiento en lo que respecta a la instalación, puesta en marcha y mantenimiento de los servicios asociados al equipamiento médico y el óptimo funcionamiento de los mismos a los fines de cumplir las especificaciones técnicas establecidas por la autoridad de aplicación. Artículo 306. Sustituyes el artículo 16 de la Ley N-Grados 26.906, por el siguiente. Artículo 16. Funciones. Son funciones de la autoridad de aplicación. A. Establecer el mecanismo identificatorio para la trazabilidad de los productos médicos activos y de sus mediciones, así como autorizarlos para su uso en todo el territorio nacional. B. Definir las condiciones de uso de cada producto médico activo autorizado. C. Promover la creación o fortalecimiento de los servicios de tecnología biomédica en todo el territorio de la nación. D. Establecer las buenas prácticas de funcionamiento de los prestadores de servicios de reparaciones y mantenimiento de productos médicos activos. E. Coordinar con las autoridades sanitarias jurisdiccionales las verificaciones técnicas de los productos médicos activos en uso, que considere necesarias. F. Promover la creación de un registro nacional de productos médicos activos, en coordinación con las autoridades jurisdiccionales y según los criterios establecidos por la disposición N-Grados 2318-02, texto ordenado según disposición N-Grados 1285-04, de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, ANMAT, o la que en el futuro se dicte. Capítulo 6. Recetas electrónicas o digitales, Ley N-Grados 27.553. Artículo 307. Sustituyes el artículo 1 de la Ley N-Grados 27.553 por el siguiente. Artículo 1 grados. La presente ley tiene por objeto establecer que la prescripción y dispensación de medicamentos, y toda otra prescripción, solo puedan ser redactadas y firmadas a través de plataformas electrónicas habilitadas a tal fin. Establecer que puedan utilizarse plataformas de teleasistencia en salud, en todo el territorio nacional, de conformidad con la Ley N-Grados 25.326 de protección de los datos personales y la Ley N-Grados 26.529 de derechos del paciente. Artículo 308. Sustituyes el artículo 3 de la Ley N-Grados 27.553 por el siguiente. Artículo 3 grados. La autoridad de aplicación de la presente ley será establecida por el Poder Ejecutivo Nacional, coordinando su accionar con las autoridades jurisdiccionales competentes y los organismos con incumbencia en la materia que dichas autoridades determinen. El Poder Ejecutivo Nacional establece los plazos necesarios para alcanzar la digitalización total en prescripción y dispensación de medicamentos y toda otra prescripción, el cual no podrá superar el 1 de julio de 2024, y regular el uso de plataformas de teleasistencia en salud. El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados deberá ser convocado por la autoridad de aplicación a los fines de colaborar en la reglamentación que se dicte a tal efecto. Artículo 309. Sustituyes el artículo 13 de la Ley N-Grados 27.553 por el siguiente. Artículo 13. Los sistemas aludidos en la presente ley deben contemplar el cumplimiento de todas las normativas vigentes que regulan toda la cadena de comercialización de medicamentos, incluyendo los requisitos de trazabilidad de estos y de la firma electrónica o digital. También debe contemplarse la emisión de constancia de teleasistencia, prescripción y dispensación para los pacientes, por vía informatizada o impresión de dicha constancia y la posibilidad de bloqueo por el farmacéutico cuando exista error manifiesto en la prescripción, para que el prescripte pueda revisar, anular o reactivar según el caso. Capítulo 7. Ejercicio de la medicina, odontología y actividades de colaboración, Ley N-Grados 17.132. Artículo 310. Sustituyes el inciso 7 grados, del artículo 19 de la Ley N-Grados 17.132 por el siguiente. 7 grados. Prescribir o certificar en recetas cargadas en formularios electrónicos o digitales, en las que debe constar la siguiente información en idioma nacional: nombre, apellido, profesión, número de matrícula, domicilio, número telefónico y correo electrónico cuando corresponda.
Solo podrán anunciarse cargos técnicos o títulos que consten registrados en la autoridad competente y en las condiciones que se reglamenten. Las prescripciones y /diagonal o recetas deberán ser formuladas en idioma nacional, fechadas y firmadas. La prescripción podrá consignar únicamente con el nombre genérico del medicamento o denominación común internacional. Capítulo 8. Reglamentación del derecho de opción de cambio. Decreto N-504/98. Artículo 311. Sustitúyese el artículo 13 del Decreto número 504 del 12 de mayo de 1998 y sus modificatorios, por el siguiente. Artículo 13. Los trabajadores que inicien una relación laboral podrán ejercer el derecho de elección de agente del seguro de la Ley N-23.661. Artículo 312. Sustitúyese el artículo 14 del Decreto número 504 del 12 de mayo de 1998 y sus modificatorios, por el siguiente. Artículo 14. Los afiliados que hubieren cambiado de agente de seguro deberán permanecer en ella el tiempo mínimo que determine la autoridad de aplicación, el que nunca podrá ser superior a 1 año, y vencido ese plazo, podrán volver a ejercer esa opción. Capítulo 9. El régimen legal del ejercicio de la actividad farmacéutica y de la habilitación de las farmacias, droguerías y herboristerías, Ley N-17.565. Artículo 313. Sustitúyense el primer y el segundo párrafo del artículo 1 de la Ley N-17.565 por el siguiente texto. Artículo 1. La preparación de recetas, la dispensa de drogas, medicamentos y de especialidades farmacéuticas que requieren recetas, solo podrán ser efectuadas en todo el territorio de la nación en farmacias habilitadas. La autoridad sanitaria competente podrá disponer la incorporación de otro tipo de productos al presente régimen. Artículo 314. Incorpórase como último párrafo al artículo 2 de la Ley N-17.565, el siguiente. Las farmacias podrán constituirse mediante cualquier figura jurídica permitida por la legislación vigente. Artículo 315. Sustitúyese el artículo 4 de la Ley N-17.565 por el siguiente. Artículo 4. Una vez acordada la habilitación a que se refieren los artículos precedentes, en las farmacias no se podrá introducir modificación en las modalidades de sus prestaciones, sin autorización previa de la autoridad sanitaria. Los cambios en denominación o razón social deberán ser notificados a la autoridad sanitaria. Artículo 316. Sustitúyese el artículo 6 de la Ley N-17.565, por el siguiente. Artículo 6. Las farmacias podrán operar en los horarios que decidan sin restricción alguna, sin más obligación que la de comunicarlos a la autoridad sanitaria y respetar los horarios comunicados. Deberá efectuarse despacho nocturno al público, cuando les sea requerido por casos de urgencia. La autoridad sanitaria podrá establecer turnos de cumplimiento obligatorio, nocturnos o para días feriados, cuando lo estime conveniente. Cuando por razones de turno esté cerrada la farmacia, deberá colocarse en lugar visible un cartel en el que consten las más próximas que se encuentren de guardia. Artículo 317. Sustitúyese el artículo 9 de la Ley N-17.565 por el siguiente. Artículo 9. En las farmacias el expendio de drogas, medicamentos o especialidades medicinales se ajusta a las siguientes formas de acuerdo a lo que establezca la legislación vigente o determine la autoridad sanitaria. 1. Expendio legalmente restringido. 2. Expendio bajo receta archivada. 3. Expendio bajo receta. Deben conservarse las recetas correspondientes a los puntos 1 y 2, en formato digital, durante un plazo no menor de 3 años. Después de dicho plazo pueden ser borradas, previa comunicación a la autoridad sanitaria. Artículo 318. Sustitúyese el artículo 10 de la Ley N-17.565 por el siguiente. Artículo 10. En las farmacias deben llevarse los siguientes archivos digitales habilitados por la autoridad sanitaria. A. Recetario. B. Contralor de estupefacientes. C. Contralor de psicotrópicos. D. Inspecciones. E. Otros archivos digitales que la autoridad competente estime pertinentes.
Estos deben ser aprobados por la autoridad sanitaria. Los libros electrónicos, la firma electrónica o digital y los demás requisitos técnicos y legales deben adecuarse a lo que establezca la autoridad de aplicación, asegurando la inalterabilidad de los registros. Artículo 319. Deróganse los artículos 13, 20, 27, 40, 41, 42, 43 y 44 de la Ley N-Grados 17.565. Artículo 320. Sustituyese el artículo 25 de la Ley N-Grados 17.565 por el siguiente. Artículo 25. Cuando un profesional farmacéutico sea director técnico de más de una farmacia, estará obligado a vigilar la preparación y expendio de los medicamentos en todos los locales a su cargo, debiendo firmar diariamente el libro recetario al final de la última receta despachada. Artículo 321. Sustituyese el artículo 26 de la Ley N-Grados 17.565 por el siguiente. Artículo 26. Toda vez que el director técnico no esté presente en la farmacia, la atención de las farmacias podrá quedar a cargo de a. Farmacéuticos auxiliares, pudiéndose en estos casos despachar recetas médicas. B. Auxiliares de despacho. En estos solo podrán despachar recetas médicas con la autorización del director técnico, conforme lo establezca la reglamentación. Artículo 322. Sustituyese el inciso D del artículo 28 de la Ley N-Grados 17.565 por el siguiente. D. Tener las constancias de la habilitación del establecimiento. Artículo 323. Sustituyese el artículo 36 de la Ley N-Grados 17.565 por el siguiente. Artículo 36. Las droguerías podrán despachar recetas. En caso de hacerlo quedarán sujetas en un. Todo a lo estipulado por los títulos I, 2 y 3 de esta norma. La venta de especialidades, drogas y medicamentos a farmacias y laboratorios será efectuada dentro de las condiciones que establezca la autoridad sanitaria. Artículo 324. Sustituyese el inciso A del artículo 38 de la Ley N-Grados 17.565 por el siguiente. A. Que las drogas y productos que sean objeto de las actividades del establecimiento, sean adquiridos exclusivamente a personas autorizadas para su expendio y a su vez expendidos únicamente a farmacias y laboratorios o directamente al público si deciden también constituirse como farmacias de venta al público. Artículo 325. Sustituyese el último párrafo del artículo 40 de la Ley N-Grados 17.565 por el siguiente. Estos libros deberán ser electrónicos, sin alterar el orden de los asientos de las ventas efectuadas. Título 12. Comunicación. Capítulo 1. Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Ley N-Grados 26.522, artículo 326, sustituyese el artículo 45 de la Ley número 26.522, modificado por el Decreto 267 del 29 de diciembre de 2015, por el siguiente, artículo 45, multiplicidad de licencias. A fin de garantizar los principios de diversidad, pluralidad y respeto por lo local, las personas humanas o jurídicas podrán ser titulares o tener participación en sociedades titulares de licencias de servicios de comunicación audiovisual, con sujeción a los siguientes límites, en el orden local. A. 1. Licencia de radiodifusión sonora por modulación de amplitud AM. B. 1. Licencia de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia FM o hasta 2. Licencias cuando existan más de 8. Licencias en el área primaria de servicio. C. 1. Licencia de radiodifusión televisiva abierta. En ningún caso la suma total de licencias otorgadas en la misma área primaria de servicio o conjunto de ellas que se superpongan de modo mayoritario podrá exceder la cantidad de 4 licencias. Artículo 327. Derógase el artículo 46 de la Ley número 26.522. Capítulo 2. Argentina Digital.
Ley N. grados 27.078. Artículo 328. Sustituyese el inciso A del artículo 6 de la Ley número 27.078, modificado por el Decreto número 267 del 29 de diciembre de 2015, por el siguiente. A. Radiodifusión por suscripción. Toda forma de comunicación primordialmente unidireccional destinada a la transmisión de señales para ser recibidas por público determinable, mediante la utilización del espectro radioeléctrico o mediante vínculo físico o satelital, indistintamente. Incluye el servicio de radiodifusión ofrecido por un prestador de servicios TIC que utilice la tecnología de transmisión de contenidos audiovisuales basados en el protocolo IP, IPTV, para el acceso de los programas en vivo y /diagonal o televisión lineal. Artículo 329. Sustituyese el artículo 10 de la Ley número 27.078, modificado por el Decreto número 267 del 29 de diciembre de 2015, por el siguiente. Artículo 10. Incorpórase como servicio que podrán registrar los prestadores de TIC, al servicio de radiodifusión por suscripción mediante cualquier vínculo. El servicio de radiodifusión por suscripción se regirá por los requisitos que establecen los artículos siguientes de la presente ley y los demás que establezca la reglamentación, no resultándole aplicables las disposiciones de la Ley N. grados 26.522. El plazo de otorgamiento del uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico de los titulares de licencias de radiodifusión por suscripción conferidas bajo las leyes NROS 22.285 y 26.522 será el de su título original, o de 10 años contados a partir del 1 de enero de 2016, siempre el que sea mayor para aquellos que tuvieren a dicha fecha una licencia vigente. Artículo 330. Sustituyese el artículo 34 de la Ley número 27.078, modificado por Decreto número 267 del 29 de diciembre de 2015, por el siguiente. Artículo 34. Registro. La provisión de facilidades de los sistemas satelitales de comunicaciones será libre. Se requerirá a los titulares de tales sistemas el correspondiente registro para su operación, al solo efecto de coordinar el uso de las frecuencias radioeléctricas y evitar interferencias sobre otros sistemas conforme a la reglamentación que dicte la autoridad de aplicación. La prestación de cualquier servicio de TIC por satélite estará sometida al régimen general de prestación de servicios de TIC establecido en la presente ley. Título 13 y Ley de Deportes. Ley N. grados 20.655. Artículo 331. Sustituyese el segundo párrafo del artículo 16 de la Ley N. grados 20.655, por el siguiente. Los sujetos de tales recursos podrán ser las organizaciones deportivas previstas en el artículo 19 bis de la presente ley, los clubes de barrio y de pueblo previstos en la Ley número 27.098, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios, los atletas, técnicos /as y entrenadores /as y demás profesionales previstos en la presente ley, que en todos los casos reúnan los requisitos formales y sustanciales establecidos en las disposiciones legales respectivas. Artículo 332. Sustituyese el artículo 17 de la Ley N. grados 20.655, por el siguiente. Artículo 17. Las personas que desempeñen cargos directivos y de fiscalización en las organizaciones deportivas contrarán responsabilidad personal y solidaria por las rendiciones de cuentas de los recursos previstos en el artículo 15 de la presente ley, como también por el cumplimiento de los fines para los cuales fueron concedidos los mismos. Artículo 333. Sustituyese el artículo 19 de la Ley N. grados 20.655, por el siguiente. Artículo 19. A los fines de la presente ley, se entiende por sistema institucional del deporte y la actividad física al conjunto de organizaciones deportivas incluidas en la presente ley, estructuras asociativas intermedias y superiores y normas y procesos organizativos que interactúan coordinadamente a fin de coadyuvar a la práctica, desarrollo, sostenimiento, organización y representación del deporte y la actividad física, a las cuales se denominan la presente ley como organizaciones deportivas. Solo podrán ser sujeto de las medidas de promoción,
asistencia y ordenamiento de las actividades físicas y deportivas y de los beneficios impositivos y provisionals previstos en la presente ley, en la Ley N. 26.573 y en las normas de esa materia. Las organizaciones que integran el sistema institucional del deporte y la actividad física. Artículo 334. Sustituyes el artículo 19 bis de la Ley N. 20.655 por el siguiente. Artículo 19 bis. Se consideran asociaciones civiles deportivas integrantes del sistema institucional del deporte y la actividad física, a las a. Personas jurídicas previstas en el artículo 168 del Código Civil y Comercial de la Nación, que tienen como objeto la práctica, desarrollo, sostenimiento, organización o representación del deporte y la actividad física, de acuerdo con los principios generales enunciados en el capítulo primero de la presente ley y reúnen las características que se indican en los artículos 20 y 20 bis. B. Personas jurídicas constituidas como sociedades anónimas reguladas en la sección V de la Ley N. 19.550 y sus modificatorias, que tienen como objeto social la práctica, desarrollo, sostenimiento, organización o representación del deporte y la actividad física, de acuerdo con los principios generales enunciados en el capítulo primero de la presente ley. Artículo 335. Incorpórase como artículo 19 ter a la Ley N. 20.655, el siguiente. Artículo 19 ter. No podrá impedirse, dificultarse, privarse o menoscabarse cualquier derecho a una organización deportiva, incluyendo su derecho de afiliación a una confederación, federación, asociación, liga o unión, con fundamento en su forma jurídica, si la misma está reconocida en esta ley y normas complementarias. Artículo 336. Sustituyense los párrafos primero y segundo del artículo 20 de la Ley N. 20.655 por los siguientes. Artículo 20. El sistema institucional del deporte y la actividad física se estructura con las organizaciones integrantes clasificadas como de primer grado, de segundo grado, de representación nacional y superiores. Las organizaciones de primer grado son entidades que tienen como finalidad esencial o subsidiaria la práctica, desarrollo, sostenimiento u organización del deporte y la actividad física y que se clasifican, según el objeto al que se dirigen sus acciones, en deporte educativo, deporte social y comunitario, deporte para adultos mayores, deporte de ámbito laboral, deporte universitario, deporte federado, deporte militar, deporte de alto rendimiento o deporte adaptado. Artículo 337. Sustituyes el inciso A del artículo 33 de la Ley N. 20.655 por el siguiente. A. 1. Subsistema de acreditación de los integrantes del sistema institucional del deporte y la actividad física. Artículo 338. Sustituyes el artículo 34 de la Ley N. 20.655 por el siguiente. Artículo 34. El subsistema de acreditación de organizaciones deportivas es el proceso mediante el cual se evalúa si una institución reúne las características estipuladas en la presente ley y se le otorga un reconocimiento formal de su integración al sistema institucional del deporte y la actividad física. Las instituciones acreditadas y los integrantes de sus comisiones directivas o directorios serán incorporados al registro permanente del sistema institucional del deporte y la actividad física que prevé el inciso B del artículo 33 de la presente ley. Artículo 339. Sustituyes el artículo 35 de la Ley N. 20.655 por el siguiente. Artículo 35. El censo de atletas federados /as, árbitros /as, técnicos /as y entrenadores /as consiste en un conjunto de actividades estadísticas, coordinadas entre los organismos competentes y los integrantes del sistema institucional del deporte y la actividad física, tendientes a asegurar un padrón permanente de las personas atletas vinculadas a través de una ficha federativa con los árbitros /as, técnicos /as y entrenadores /as que se encuentren relacionados con las organizaciones deportivas que integran el sistema institucional del deporte y la actividad física. Las fichas federativas serán incorporadas al registro permanente que prevé el inciso D del artículo 34 de la presente ley, con excepción de los contratos deportivos profesionales,
los que se regirán por las normas del derecho común o las que regulen esa actividad deportiva. Artículo 340. Sustituyes el artículo 39 de la Ley N. 20.655 por el siguiente. Artículo 39. Pueden ser sujetos beneficiarios del régimen promocional previsto en el presente capítulo, los integrantes del sistema institucional del deporte y la actividad física, establecidas en el capítulo 7, y los agentes del deporte y la actividad física. Artículo 341. Sustituyes el artículo 41 de la Ley N. 20.655 por el siguiente. Artículo 41. Los atletas que perciban las becas que prevé el capítulo 6 de la presente ley, revestirán, a los efectos del sistema integrado Privichana argentino, la categoría de pequeño contribuyente adherido al régimen simplificado para pequeños contribuyentes aprobado por el artículo 1 de la Ley 24.977 y sus modificatorias, que prevé el artículo 39 del citado régimen, y cotizarán al sistema integrado Privichana argentino, SIPA, mediante el aporte contemplado en los incisos A y B del artículo 39 de la Ley N. 24.977 y sus modificatorias, cuyo pago estará a cargo de los respectivos organismos subvencionantes, a excepción de aquellos atletas que perciban becas otorgadas por el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, ENAR, quienes deberán ingresarlo en forma directa, conforme lo establecen los incisos A y B del artículo 39 de la Ley N. 24.977 y sus modificatorias, eximiéndolos del ingreso del componente impositivo del régimen. Las personas atletas no becadas que se encuentren relacionadas con organizaciones integrantes del sistema institucional del deporte y la actividad física, a través de una ficha federativa, que no estén incluidos en una convención colectiva de trabajo o un régimen especial de seguridad social o de salud, y participen en campeonatos argentinos, campeonatos clasificatorios para campeonatos argentinos, en las divisiones o categorías superiores de los campeonatos anuales regulares de deportes por equipo o en las divisiones o categorías de ascensos de estos campeonatos, revestirán por propia elección, a los efectos del sistema integrado Privichana argentino, la categoría prevista en el párrafo anterior, y deberán ingresar el aporte allí contemplado, excepto que percibieran retribuciones que excedan el régimen simplificado para pequeños contribuyentes, caso en el cual revestirán la categoría de autónomos, con las obligaciones correspondientes a ese régimen. El pago de los aportes previstos en los incisos A y B del artículo 39 de la Ley N. 24.977 y sus modificatorias, estará a cargo de los propios atletas, quedando exceptuados del componente impositivo. A los fines de la presente ley, se entiende por ficha federativa el instrumento que acredita la titularidad registral, que tiene una organización integrante del sistema institucional del deporte y la actividad física de primer grado frente a una asociación civil deportiva de segundo grado o una asociación civil deportiva de representación nacional, respecto de un atleta, para que éste participe en determinada competencia oficial, en nombre y representación de aquella entidad. Artículo 342. Sustituyes en el artículo 42 de la Ley N. 20.655 la frase «asociaciones civiles deportivas» por «organizaciones integrantes». Artículo 343. Sustituyes en el artículo 43 de la Ley N. 20.655 la frase «asociaciones civiles deportivas que integran el sistema institucional del deporte y la actividad física» por organizaciones integrantes del sistema institucional del deporte y la actividad física. Artículo 344. Sustituyes el artículo 44 de la Ley N. 20.655 por el siguiente. Artículo 44. Conforme los incisos B, C y D del artículo 40 de la presente ley, se fijará una escala de reducción de 25%, 25%, a 100%, 100%, de las contribuciones patronales del régimen general de las organizaciones integrantes del sistema institucional del deporte y la actividad física, de acuerdo al coeficiente que establezca la reglamentación de la presente ley. Artículo 345. Cláusula transitoria. Las asociaciones, federaciones y confederaciones deportivas dispondrán de un año, contado a partir de la reglamentación del presente, para modificar
sus estatutos a efectos de adecuarse a los términos previstos por aquel, lo que deberá ser aplicado sin perjuicio del cumplimiento de los mandatos preexistentes. Título 14, Ley General de Sociedades N. grados 19.550, TO 1984 y sus modificatorias. Artículo 346, sustituyese el artículo 30 de la Ley General de Sociedades N. grados 19.550, TO 1984 y sus modificatorias, por el siguiente. Artículo 30. Las sociedades anónimas y en comandita por acciones solo pueden formar parte de sociedades por acciones y de responsabilidad limitada. Las asociaciones y entidades sin fines de lucro solo pueden formar parte de sociedades anónimas. Podrán ser parte de cualquier contrato asociativo. Artículo 347. Sustituyese el inciso 1 del artículo 77 de la Ley General de Sociedades N. grados 19.550, TO 1984 y sus modificatorias por el siguiente. 1. Cuando se tratare de sociedades comerciales, acuerdo unánime de los socios, salvo pacto en contrario a lo dispuesto para algunos tipos societarios. Cuando se tratare de asociación civil que se transformara en sociedad comercial o resolviera ser socia de sociedades anónimas, voto de los 2/3 de los asociados. Título 15. Turismo. Artículo 348. Derógase Ley N. grados 18.828. Artículo 349. Derógase Ley N. grados 18.829. Artículo 350. Derógase Ley N. grados 26.356. Título 16. Registro automotor. Decreto. Ley N. grados 6582/58 ratificado por la Ley N. grados 14.467, TO 1997, y sus modificatorias. Artículo 351. Deróganse los artículos 11, 12 y 21 del Decreto Ley número 6582/58 ratificado por la Ley N. grados 14.467, TO 1997, y sus modificatorias. Artículo 352. Sustituyese el tercer párrafo del artículo 6 del Decreto Ley número 6582/58 ratificado por la Ley N. grados 14.467, TO 1997, y sus modificatorias por el siguiente. A todo automotor se le asignará al inscribirse en el registro por primera vez un documento individualizante en formato físico o digital que será expedido por el registro respectivo y se denominará título del automotor. Este tendrá carácter de instrumento público respecto de la individualización del automotor y de la existencia en el registro de las inscripciones que en él se consignen, pero solo acreditará las condiciones del dominio y de los gravámenes que afecten al automotor, hasta la fecha de anotación de dichas constancias en el mismo. Artículo 353. Sustituyese el cuarto párrafo del artículo 7 del Decreto Ley número 6582/58 ratificado por la Ley N. grados 14.467, TO 1997, y sus modificatorias por los siguientes. Dichas inscripciones o anotaciones también podrán realizarse directamente ante la Dirección Nacional, que deberá establecer a tal efecto un servicio de inscripción remoto, abierto, accesible y estandarizado, bajo jurisdicción nacional, que permita las inscripciones o anotaciones ordenadas por los titulares o por intermediarios autorizados de manera fehaciente por ellos. A tal efecto, el Poder Ejecutivo Nacional dictará la reglamentación correspondiente. La Dirección Nacional recabará toda la información necesaria para poner en funcionamiento ese registro tanto a automotores por registrarse como a los ya registrados. El Poder Ejecutivo Nacional podrá disponer que determinadas inscripciones y anotaciones se cumplan únicamente ante la Dirección Nacional cuando fuere aconsejable para el mejor funcionamiento del sistema registral. Artículo 354. Sustituyese el artículo 8 del Decreto Ley número 6582/58 ratificado por la Ley N. grados 14.467, TO 1997, y sus modificatorias por el siguiente. Artículo 8 grados. La Dirección Nacional controlará el funcionamiento de los registros seccionales, realizará las tareas registrales específicas que determine la reglamentación,
y dispondrá el archivo ordenado de copias de los instrumentos que se registren. Dicho registro será electrónico y de acceso público. Artículo 355. Sustituyes el artículo 9 del Decreto Ley número 6582/58 ratificado por la Ley N. 14.467, TO 1997, y sus modificatorias por el siguiente. Artículo 9 grados. Los trámites que se realicen ante los registros seccionales de la propiedad del automotor deberán abonar el arancel que fije el Poder Ejecutivo Nacional, salvo los casos expresamente exceptuados por esta norma y la reglamentación. Los aranceles que establezca el Poder Ejecutivo Nacional para los trámites digitales ante la Dirección Nacional no podrán superar el valor del arancel a que se refiere el párrafo anterior. No podrá restringirse o limitarse la inmediata inscripción del dominio de los automotores o de sus transmisiones por normas de carácter administrativo ajenas a los aranceles del registro. La existencia de deudas en situación regular por multas o patentes tampoco podrá impedir la inscripción o transmisión de automotores en el registro. Las personas humanas o jurídicas registradas en el organismo de aplicación como comerciantes habituales en la compraventa de automotores deberán inscribir a su nombre los automotores usados que adquieran para la reventa posterior. El organismo de aplicación establecerá los requisitos que deberán cumplir los interesados para inscribirse como comerciantes habituales en la compraventa de automotores y las causas por las cuales se suspenderá o cancelará esa inscripción. Artículo 356. Sustituyes el artículo 10 del Decreto Ley número 6582/58 ratificado por la Ley N. 14.467, TO 1997, y sus modificatorias por el siguiente. Artículo 10. En las inscripciones de dominio de automotores armados fuera de fábrica, o de sus plantas de montaje, deberá justificarse fehacientemente el origen de los elementos utilizados, los que podrán ser de fabricación artesanal, en la forma en que lo determine el organismo de aplicación, quien resolverá en definitiva acerca de la procedencia o no de las inscripciones de estos tipos de automotores. El titular que transfiera un automotor podrá asimismo dejar sentado en el registro el cumplimiento de las condiciones de seguridad activa y pasiva para circular en la forma que determine la normativa específica en la materia. La ausencia de esta anotación en ningún caso podrá impedir la inscripción o transferencia del automotor. Artículo 357. Sustituyes el párrafo primero del artículo 13 del Decreto Ley número 6582/58 ratificado por la Ley N. 14.467, TO 1997, y sus modificatorias por el siguiente. Artículo 13. Los pedidos de inscripción o anotación en el registro, y en general los trámites que se realicen ante él, solo podrán efectuarse mediante la utilización de las solicitudes tipo que determine el organismo de aplicación, el que fijará su contenido y demás requisitos de validez. Estos documentos podrán ser de carácter electrónico. Artículo 358. Sustituyes el artículo 14 del Decreto Ley número 6582/58 ratificado por la Ley N. 14.467, TO 1997, y sus modificatorias por el siguiente. Artículo 14. Los contratos de transferencia de automotores que se formalicen por instrumento privado se inscribirán en el registro mediante la utilización de las solicitudes tipo mencionadas en el artículo anterior, suscriptos por las partes. Cuando la transferencia se formalice por instrumento público o haya sido dispuesta por orden judicial o administrativa, se presentará para su inscripción junto con el testimonio u oficio correspondiente, la solicitud tipo de inscripción suscripta por el autorizante o por la autoridad judicial o administrativa. En todos los casos se presentará el título de propiedad del automotor, en forma física o digital. En las transferencias dispuestas por autoridad judicial, se transcribirá textualmente la parte pertinente del auto que la ordena. La municipalidad en donde se domicilie la persona humana o jurídica titular del automotor inscripto será notificada del contrato de transferencia. Artículo 359. Sustituyes el artículo 16 del Decreto Ley número 6582/58 ratificado por la Ley N. 14.467, TO 1997, y sus modificatorias por el siguiente.
Artículo 16. A los efectos de la buena fe previstos en los artículos 2, 3 y 4 del presente, se presume que los que adquieren derechos sobre un automotor, conocen las constancias de su inscripción y de las demás anotaciones que respecto de aquel obran en el registro de la propiedad del automotor, aun cuando no hayan exigido del titular o del disponente del bien, la exhibición del certificado de dominio que se establece en este artículo. Durante un periodo de 15 días los embargos y demás anotaciones que se soliciten con respecto al automotor tendrán carácter condicional y solo quedarán firmes y producirán sus efectos legales una vez vencido dicho plazo, siempre que no hayan modificado el dominio o la situación jurídica del automotor. Artículo 360. Sustituyense los incisos D y E del artículo 19 del Decreto Ley número 6582/58 ratificado por la Ley N grados 14.467, TO 1997, y sus modificatorias por los siguientes. D. La anotación de los endosos de contratos de prenda podrá hacerse en cualquier registro seccional o directamente en el servicio de inscripción remoto de la Dirección Nacional. Los trámites ulteriores correspondientes a contratos de prenda inscriptos hasta el día anterior al cambio de régimen que disponga el Poder Ejecutivo Nacional seguirán a cargo del Registro Nacional de Créditos Prendarios. Artículo 361. Sustituyese el artículo 22 del Decreto Ley número 6582/58 ratificado por la Ley N grados 14.467, TO 1997, y sus modificatorias por el siguiente. Artículo 22. Sin perjuicio de la expedición del título a que se refiere el artículo 20, juntamente con la inscripción originaria, o con cada una de las correspondientes a las sucesivas transferencias de dominio, el registro entregará al titular del automotor una o más cédulas de identificación de éste, en las que se consignarán los datos que, con respecto al automotor y a su propietario, establezca la autoridad de aplicación. Las cédulas se entregarán digitalmente, las que tendrán la misma validez que las físicas. El adquirente podrá pedir una o varias cédulas físicas, las que podrán tener un costo. Dichas cédulas deberán ser devueltas por el enajenante del automotor, expidiéndose nuevas para el adquirente. Su tenencia acreditará derecho o autorización para usar el automotor, pero no eximirá de la obligación de justificar la habilitación personal para conducir. La cédula, la licencia para conducir y el comprobante de pago de patente son los únicos documentos exigibles para circular con el automotor, y las autoridades provinciales o municipales no podrán establecer otros requisitos para su uso legítimo. Será obligatorio exhibir esos documentos a la autoridad competente, pero no podrán ser retenidos si no mediare denuncia de hurto o robo del automotor u orden de autoridad judicial. Artículo 362. Sustituyese el párrafo primero del artículo 23 del Decreto Ley número 6582/58 ratificado por la Ley N grados 14.467, TO 1997, y sus modificatorias por el siguiente. Artículo 23. El organismo de aplicación determinará los distintos tipos de cédulas que se expedirán, las cuales no caducarán mientras no haya cambios en la titularidad del vehículo. También podrá requerir la colaboración de las autoridades que determine el Poder Ejecutivo Nacional para controlar que los automotores circulen con la documentación correspondiente, para verificar cambios o adulteraciones en las partes que lo conforman como tal, y para fiscalizar que las transferencias se inscriban en el registro dentro del término fijado por esta ley. Asimismo, podrá disponer la exhibición de los automotores y su documentación y la presentación de declaraciones juradas al respecto. Artículo 363. Sustituyese el párrafo quinto del artículo 27 del Decreto Ley número 6582/58 ratificado por la Ley N grados 14.467, TO 1997, y sus modificatorias por el siguiente. Efectuada la denuncia de la tradición del automotor, se procederá a la sustitución del sujeto obligado al tributo, patente, impuestos, multas, etc., desde la fecha de la denuncia, desligando a partir de la misma al titular transmitente de todo tipo de responsabilidad legal sobre el mismo.
Artículo 364. Incorpórase la siguiente cláusula transitoria al Decreto Ley número 6582/58 ratificado por la Ley N. 14.467, TO 1997, y sus modificatorias. Cláusula transitoria. La Dirección Nacional deberá hacer efectiva la puesta en marcha de su registro remoto, abierto, estandarizado y accesible a más tardar el 2 de mayo de 2024. Artículo 365. Dese cuenta a la Comisión Bicameral Permanente del Honorable Congreso de la Nación. Artículo 366. Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Milei, Nicolás Posse, Guillermo Francos, Diana Mondino, Luis Petri, Luis Andrés Caputo, Patricia Bullrich, Mario Antonio Russo, Mariano Cunio Libarona, Guillermo José Ferraro, Sandra Petobello. 21 de diciembre de 2023 N-grados 104706/23 V 21 de diciembre de 2023. Fecha de publicación 21 de diciembre de 2023.